Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. Acá, por supuesto, en Lamas, en la provincia de Lamas, y también en Tarapoto, y también en otros puntos de la región San Martín, según me informan, pues se están celebrando las festividades. En sí es como un corredor de festividades que va desde el 24 de junio, que en realidad el 24 de junio se celebra en medio mundo con distintos nombres. En el hemisferio norte hay rezagos de antiguas tradiciones como las correspondientes en ese caso al solsticio de verano, allá están con los días de sol. Y en el hemisferio sur estamos en el solsticio de invierno, y pues hay el tema del Inti Raymi en el Cusco, otras cuestiones más en distintos puntos de nuestra geografía, y por supuesto la fiesta de San Juan en la Amazonía. Pero en el caso específico de la provincia de Lamas está el tema de la patrona de la ciudad, ¿no? Que es la Santa Cruz de los Motilones, que tiene toda una historia, tiene también toda una terminología, y para los que somos de fuera, incluso para mucha gente que es de aquí, es definitivamente muy importante refrescar conceptos y conocerlos también en caso no lo sepan, y para eso tengo un invitado que ha estado ya antes en Misterios al Anochecer, que es aquí el profesor Rubén López. Dicho sea de paso, bienvenido profesor, aquí a la cabina ya Misterios al Anochecer. Muchas gracias, Fernando, a tu programa Misterios de Anochecer. Yo, bueno, contento para estar en tu programa y poder hablar sobre lo que es nuestro Ciudad de Lamas, nuestro pueblo, de muchas tradiciones. En ese sentido creo que hay que resaltar ello, hay que seguir tocando este tema porque Lamas tiene mucha historia, ¿no?, que contar. Así es. Por ejemplo, cuando yo llegué a Lamas hace ya año y meses, había unos temas que me sorprendían porque no los entendía. Por ejemplo, ¿no?, en el tema de la Santa Cruz de los Motilones, antes de pasar a historia, el tema de los términos, ¿no? Por ejemplo, en otras partes del Perú se habla de mayordomos, mayordomías, pero acá yo escuchaba recurrentemente el tema de las cabezonías y los cabezones, evidentemente. Entonces, en un primer momento, no pregunté y me puse a intentar descifrar, ¿no? Siempre es bueno preguntar en realidad para no hacerte ideas erróneas. Y yo me acordaba, por ejemplo, de festividades que hubo en Lima, ya desaparecieron. Hay en Cajamarca aún, por ejemplo, donde se viste una persona que, por ejemplo, para los carnavales se pone una especie como de casco o algo así, como una cabeza grande, ¿no? Antes en Lima eso era de época, un periodo español, se llamaba, por ejemplo, los gigantes, los papahuevos, los cabezones, no era toda una fiesta que ahora desapareció hace largo tiempo. Y yo imaginaba que era algo así, después me di cuenta que no, pero aún no, digamos, tampoco no lo sé a profundidad. Coméntenos de dónde viene esto, el término, cómo nace quizá, ¿no? Sí, mire, bueno, definitivamente los que pasan la fiesta, bueno, patronal, que se relaciona mucho con la historia de la ciudad de Lamas, con su fundación de Lamas, con el término de la fundación de Lamas. Y Lamas, pues, es un pueblo que ha sido fundada con el nombre al triunfo de la Santa Cruz, ¿no?, como patrona, pues, a la Santísima Concepción. Pero el término, no, acá son los devotos que decimos, pero sin embargo también son conocidos como los cabezones, ¿no? Los cabezones, los devotos, son los responsables de pasar la fiesta patronal, en este caso de la Santa Cruz de los Motilones. Y ese término de los cabezones justamente se viene arrastrando de muchos años atrás, porque es un compromiso que asume el devoto. Es un compromiso que asume en un determinado tiempo. Bueno, hay muchas votos. En Lamas tenemos 16 votos, ¿no? En el transcurso del tiempo ha ido mermando, el año pasado, por ejemplo, han sido 8 que le han pasado esta fiesta a los pasantes, y este año se ha recuperado, han retomado algunos amigos que se han responsabilizado con esta fiesta, y son 12 este año, ¿no?
Entonces incluso hay un amigo que vive en Tarapoto que ha recuperado un voto que hace muchos años, del 1992, ya no pasaba en esta fiesta y él lo recupera, lo rescata, que es el noveno, la novena cabezonía. Entonces la cabezonía, los cabezones, viene de ese término de que se asume una responsabilidad, el cabezón con sus invitados durante todo el año tiene que prepararse, ¿no? Tiene que prepararse con la leña, con los tragos, con los chados. Incluso si tiene chacra, tiene que sembrar la yuca para trabajar con el voto. Pero los amigos son también quienes apoyan con ello. Entonces, durante todo el año, y más aún todavía desde el 1 de julio hasta el 16 que entregue el voto, el responsable de pasar la fiesta está cabezón, está pensando, está con la cabeza grande, ver que todo vaya bien, que quienes llegan a su casa, que él pueda albergarlas a todos sus invitados, todos sus familiares. Es una fiesta del pueblo, es una fiesta de amigos, es una fiesta de la familia, de la población. Y ellos son conocidos así, ¿no? Si son, bien es cierto, en Lamas se ha discutido mucho ello, que se rinde culto, a veneración a la cruz, pero más se ha hecho pagana esta fiesta, ¿no? O sea, la gente viene a divertirse, pero el devoto en sí, él está pensando en su cruz, está pensando en una devoción que él tiene, que se ha comprometido con la cruz, con la Iglesia Católica, pero sin embargo los que están alrededor, vienen a divertirse, lo hacen para venir a reencontrarse con los amigos, con la familia, y viene pues a amanecerse y toda una semana, ¿no? Entonces de eso viene el término de cabezón, al que recibe la fiesta patronal, al devoto en sí, ¿no? Uh-huh. Yo en realidad pensaba que podía tratarse, como decir, el cabeza, ¿no? Como el capitán, algo así, por ponerle, el que dirige, digamos, ese sector o algo así. Me parece que por ahí también viene la acepción, el nombre. Y hay una cuestión bien interesante que ha mencionado y que yo le iba a dejar para el final, que es, no solo en esa, en todas las fiestas que hay en el hemisferio occidental y en todos lados, creo, en el mundo, que muchas veces las que tienen origen religioso están ya cambiando a hacerse más seculares, ¿no? A que pasen de ser un compromiso con la divinidad a terminar siendo un compromiso más humano, más fraterno. Es como con la Navidad, ¿no? Cuando se hace la típica pregunta de todos los diciembres, ¿no? Las encuestas y todo eso que dicen, a ver, dígame, señor, para usted, ¿qué representa la Navidad? O sea, si le encuestan a 1000 personas, con suerte a 20 dirán Cristo, Jesús, Dios. O bueno, ya seamos buenos, de 1000, 100 dirán, ¿no? El 10%. Sí. El resto te habla de amor, unión, panetón, fraternidad, pavo, pollo, chancho y ver a los papás, que todo eso está muy bien, pero no es el centro. Y de hecho yo he tenido discusiones bastante agrias, bastante ácidas con personas diciendo eso, y me dicen, no, que tú eres un anticuado, que no sé qué. Bueno, entonces podemos llamarlo solsticio de verano en Perú en lugar de Navidad, si vamos a estar así. Obviamente eso es también un tema de acaloradas discusiones, te dicen que la cultura evoluciona, que no es inmutable, y todo eso es cierto, ¿no? Pero hablando de que es una fiesta católica, sin embargo yo veo en el caso de Lamas, lo digo como un observador externo, que ahora ya es interno porque resido acá, digamos, veo que todo el pueblo se compromete y eso me agrada mucho. Más o menos hay una estimación de cuántos católicos a nivel, digamos, porcentual hay en Lamas. Bueno, no tengo la exactitud, pero hay una buena cantidad de católicos que, bueno, muchos se dicen ser católicos, pero que no acuden, por ejemplo, a la iglesia, no están comprometidos con las organizaciones que hay en la iglesia en sí, pero cuando se desarrolla este tipo de actividades festivas, religiosas, paganas, se ve la identificación con la iglesia. Pero es muy discutible, ¿no? Si bien es cierto, esta fiesta es religiosa, pero poco se ve la religiosidad. Por ejemplo, los devotos
tienen una programación con la Iglesia Católica en la cual cada devoto tiene un día para hacer su velación, su velar a la cruz en sí, ¿no? Entonces, pero vas a ver que en la iglesia los católicos acompañan poco al devoto, al que ha recibido la fiesta, acompañan pocos a la iglesia, solamente es casi familiar, ¿no? Se van a la iglesia, pero sin embargo dicen que son católicos, han venido a la fiesta religiosa, pero han venido a reencontrarse con sus amigos, a degustar del trago, de la fiesta, de la música típica, eso es todo. Y sin embargo, pero no estamos en la Iglesia Católica porque durante toda una semana hay una programación especial, los devotos reciben una orientación del el párrafo para ver en qué medida, cómo él debe pasar su fiesta, si él cree en sí que esa fiesta es por devoción. Pero se ve que no es así, ¿no? Eso es muy discutible, otros me pueden decir que no, pero incluso ahora se habla de que quien pasa la fiesta es por una cuestión de negocio. Y eso también es de mucha observación. Ahora, por ejemplo, la fiesta, quien pasa la fiesta contrata los instrumentos, la música típica, las bandas, y en un principio, históricamente, conocemos que la banda están conformadas por un tambor, una caja, por un bombo y una quena. Y ahora se ve en las fiestas, en las casas de los devotos, ya con otros instrumentos que nada tienen que, por ejemplo, el saxofón, el clarinete, están los timbales, están el equipo de sonido. Entonces, por ejemplo, desde el primer día históricamente, el primer día de la fiesta, que es el 1 de julio, donde los devotos, por tradición, van a la casa del tesorero que cuida durante todo el año el anda, que él lo tiene en su casa, lo desarma, lo que sea. Entonces el 1 de julio los devotos, por acuerdo mutuo, a través de la Iglesia Católica, por tradición, tienen que ir a la casa del tesorero para luego en conjunto a las 6 de la tarde o 6:30 levantar el anda de la cruz y llevar a la Iglesia Católica. Pero eso durante la tarde, a las 3, 4 de la tarde, todos tienen que ir a la casa del devoto portando, porque ahora se ha hecho una costumbre de mandar a diseñar o construir una cruz de madera, y durante el recorrido de la casa hacia la casa del devoto debe irse con una música marcial, ¿no? Religiosa, y el que lleva la cruz es el cabezón, el devoto, acompañado de su esposa, de sus familiares, llevar la cruz pero con una veneración, con mucho cuidado, con mucho respeto. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ahora se ha observado eso, que salen de la casa del devoto con música, pandilla, con otros ritmos, y van llevando a la cruz, haciéndole bailar a la cruz, ¿no? Entonces eso, hacer entender a la población, a los devotos, es un poco difícil, porque se sugiere, y ellos dicen, yo estoy gastando, tú no estás gastando, yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, y en el fondo, entonces no se está haciendo una fiesta netamente religiosa, ¿no? Entonces son observaciones que vamos haciendo año tras año, ¿no? Eso a mí también me resulta familiar porque ocurre en Lima. Yo también lo he visto en algunas procesiones, que hacen bailar a Cristo, literalmente, lo hacen bailar, o sea, menean los que están en las andas, y de repente la banda que está tocando una cumbia o algo así, y ocurre, ¿no? Y bueno, entre otras cosas que no sé si serán parte del cambio cultural, hay de todo. Tampoco, quizá lo que ahora uno ve como extraño, de acá a 20, 30 o 40 años se vea como lo usual, ¿no? Entonces, como cosas que ahora vemos como usuales, en el pasado quizá horrorizaron a muchos y no lo sabemos. Pero en eso, bueno, así es, nada es inmutable, como dije, ¿no? Lo único constante es el cambio, dijo aquel sabio. Pero digamos, justamente ahora que mencionó las pandillas, a mí me llamaba también la atención de dónde nace la costumbre de bailar de aquella manera que es tan fraternal, es tan interesante. Por ejemplo, lo que se suele dar en la plaza, que es impresionante, sobre todo cuando lo captan con un dron desde lo alto y ves una concentración pero
te das de cuenta que todo Lamas, alrededores y un cuarto de Tarapoto y de otros lugares están ahí, porque o sea, no hay sitio pero para un alma más, y eso da muchísimo gusto que continúe, es genial, sobre todo después de la pandemia y toda esta paralización horrible que hubo por más de 2 años. Qué bueno que se esté retomando y que todo esté bien nuevamente. Pero ¿de dónde es el origen de repente de la pandilla y de esta manera, como digo, de expresar? Sí, miren, bueno, Lamas históricamente nosotros hemos dicho que Lamas es único en su costumbre. Mire, Lamas casi no ha sufrido muchas variaciones en el transcurso de los años a través de las migraciones, ¿no? Que tenemos poca gente que ha venido de la sierra y que se ha establecido por esta zona. Eso hace de que Lamas conserva sus costumbres propias, ¿no? Aquí en Lamas todavía tenemos danzas que todavía seguimos practicándolo, que viene de muchos años y que no ha sucedido como otros pueblos, ¿no? Que han tenido migrantes que han venido de otros lugares y han traído sus costumbres. Entonces se dice que la marinera, la mixta, en este caso la pandilla que tiene mucha relación, tiene que ver mucho con la presencia de española, ¿no? Hay que recordar que los españoles llegaron por esta zona en busca del dorado, y al venir por esta zona se encontraron un grupo humano. Los españoles también traían sus costumbres. Hay que recordar que la fundación española tenía que ver un objetivo religioso, económico, social, ¿no? Y político. Y entonces, si ellos venían por esta zona, tenían que evangelizarlos, por ejemplo, a los que han encontrado esta zona, y tenían que incluso prohibirles el habla quechua y imponerles un idioma que era, en este caso, el español. Y también, pero sin embargo, ellos tenían sus propias costumbres acá, con sus instrumentos típicos, históricos de la población quechua hablante en Lamas es el andara, que es la zampoña, que decimos nosotros, la quena o la antara, que es un instrumento que se toca para la caja y otro para el pífano, para la adoración. Y la caja, el tambor, que es construido con el cuero del gato, por ejemplo. Y el bombo igual, ¿no? Entonces con otros cueros de la caza de animales. Entonces, esos sí los instrumentos típicos. Y nosotros, la población tenía nuestras propias formas de danzar, de bailar. Entonces, cuando viene la gente ya de otros lugares, traen sus costumbres y traen este ritmo. La marinera, por ejemplo, es una música, la marinera, la mixta, luego tiene su fuga, que es el chimaiche. Pero para poder llegar al lugar del devoto o salir de la casa del devoto, tiene que haber un ritmo. Y el ritmo es más contagiante, con más ritmo propio de nosotros, y se ha denominado como la pandilla. La pandilla tiene que ver mucho el grupo de gente, la agrupación de gente, pero tenemos que relacionarlo con el ritmo que tenemos, con lo nuestro. Hay que recordar que el selvático también tiene sus propias filosofías, sus propias formas de ser, y cuando se habla de costumbres, no encontramos un determinado autor, por ejemplo, ¿no? La música de la marinera o el chimaiche o la pandilla no tiene autor, porque es propio de una comunidad, y que eso ha nacido en el transcurso de los años y se ha hecho propio, ¿no? El ritmo de la pandilla, como la marinera, el chimaiche, como la adoración, la cajada. Entonces eso hace de que y esto se ha difundido por casi toda la selva peruana, ¿no? Y cada región, por ejemplo, Ucayali, Pucallpa, San Martín, tienen sus propios ritmos de pandilla, pero que tiene que ver mucho con el saltar, pero que tiene sus propias características. Moyobamba, por ejemplo, tiene su pandilla, pero es muy diferente a nosotros, y nosotros nos dicen que toda fiesta costumbrista se relaciona mucho con la cuestión folclórica, y las costumbres que tiene cada pueblo es espontáneo, y la espontaneidad lo hace rico
a una determinada costumbre. Sin embargo, vemos en Moyobamba que es una pandilla ensayada, ¿no? O sea, como una coreografía, como algo una así. coreografía, y eso es también observable, criticable, y sin embargo vienes a Lamas y encuentras pandillas que la gente es espontánea, baila como pandillea, salta a ritmo de la música y con gritos y todo, y es una cosa extraordinaria. De eso más o menos podemos hablar lo que es este ritmo de la pandilla, que ya es propio de la ciudad de Lamas. Hablemos de la ciudad de Lamas, porque la provincia es con sus determinados distritos, ¿no? Pero la ciudad de Lamas tiene esta riqueza, que está la parte mestizaje y la parte quechua hablante, que tienen ambos sus propias costumbres y sus propios ritmos de música, ¿no? Uh-huh. Sí, yo me imagino también que viene pandilla del término panda, que es algo así como un grupo de personas. Entonces, con el illo, illa, que sería como reduciendo, sería como un grupito de personas, algo así, ¿no? En su significado original. Que nada tiene que ver con el pandillaje. Claro, o sea, ya se utiliza ahora, ¿no? Eso ya es otra acepción más moderna, más urbana. Y digamos, en cuestión de participación, el tema de la Santa Cruz, de los motilones, usted lo ve más como hay más participación quizá de la parte de Lamas, digamos, centro, entre comillas, o también de las comunidades aledañas, de la comunidad indígena de Huaycu, de repente de los demás, digamos, de todos, se movilizan de igual manera, o es más, por decirlo así, de Lamas centro como capital provincial. Sí, hay que, Lamas como ciudad es su fiesta patronal, ¿no? Hay que recordar que históricamente Lamas fue fundada un 10 de octubre de 1656 y la fundación de Lamas se hace pues con el nombre del triunfo de la Santa Cruz. Cuando los españoles llegaron por esta zona de Lamas, por la parte de Cumbasa, vinieron en busca del dorado, ¿no? Del dorado, y sin embargo se encuentran acá con un grupo. Ha sido difícil, estamos hablando de 1650, ha sido difícil conquistarles a este grupo humano, que se dicen que son los chancas. Todavía eso está en estudio, ha habido otros estudios que están haciendo que no han sido los chancas, y que los chancas, cuando vinieron supuestamente por esta zona, corridos de la guerra con los incas en las pampas de Yaguarpampa, llegaron a esta zona y ellos, los chancas, supuestamente encontraron a un grupo humano que es los túpicos guaraníes y los arahuacs. Eso también está en investigación, pero los andahuaylinos, los ayacuchanos, que para ellos no ha existido, por ejemplo, el líder Ancuayo. No ha existido, ellos dicen que es una leyenda. Sin embargo, esta fiesta se hace propia de Lamas, ¿no? Y luego los lamistas que iban por otros espacios con sus familias han ido fundando o creando otro tipo de comunidades, y que sin embargo históricamente nos cuentan, y tenemos algunos datos, que en Lamas hubo también enfrentamientos entre los quechua hablantes con los comerciantes lamistas, ¿no? Uh-huh. Los comerciantes que vinieron a esta zona para trabajar esta tierra. Sin embargo, históricamente conocemos que explotaban a los quechua hablantes con la parte agrícola, con el comercio, y han sido muchos años explotados. Y hay un año, que se habla de 1950, que los quechua hablantes se invadieron y quemaron algunas tiendas, saquearon las tiendas de los comerciantes, y luego los comerciantes hacen lo propio después, cuando en plena fiesta de la Santa Rosa los comerciantes se organizaron y también quemaron casas, chozas. Entonces los quechua hablantes se han ido por otros espacios, huyeron con sus familias y han creado otras comunidades y tienen sus propias costumbres, y ellos también cada 30 de agosto siguen celebrando sus fiestas, pero no se ve otra comunidad que celebra el 16 de julio la fiesta de Santa Cruz de los Pobres. Es propio de Lama, es único en esa especie. No hay una réplica que los lamites están celebrando en una comunidad, no, es Lama. Por eso es que en estas fiestas
los lamitas que están fuera de la ciudad de Lamas, fuera de la región o fuera del país, vienen, como dicen, ven una fecha para venir a Lamas y reencontrarse con la familia, con la comunidad. Incluso hacen fiestas para colaborar con alguna institución, por ejemplo, para colaborar para alguna necesidad que tiene. Es una cosa interesante y eso tenemos que seguir cuidándolo, revalorándolo, incentivando, apoyando a los devotos, porque hay que recordar, si el devoto, el cabezón, recibe la fiesta, comparte el voto, ¿no? O sea, ahí en el voto está conformado por rosquitas, están buñuelos, está bizcochuelo, está y otros elementos que durante toda la semana se preparan para compartir con el que recibe. Yo como devoto de este año tengo que entregar el voto al nuevo pasante, y el nuevo pasante es el que va a repartir a todos sus amigos con un voto entero, con medio voto, con un cuarto de voto, y eso tiene su significado también. Si tú recibes un voto entero, tienes el compromiso de ser el ayudante el siguiente año, y si no puedes ser ayudante, busques una persona para que esté ahí, o si no, tienes que apoyar a ese amigo que te compartió el voto con un chancho, con una cabeza de res, y así sucesivamente. Entonces, todos se apoyan, todos tenemos que apoyarlo. Esta fiesta es del pueblo y el pueblo es el que apoya al devoto para que la fiesta salga de lo mejor y que el devoto en lo posible no quede endeudado por todo el año, porque también se sabe que los devotos reciben la fiesta y hacen préstamos. Y esto queremos que no suceda, porque hemos estado preguntando a algunos devotos, la devoción o recibir un devoto tiene que ser en mutuo acuerdo con las amistades, con los amigos, para que te puedan apoyar y no puedas quedar endeudado durante todo el año. Por eso es que muchos lo miran como un negocio, porque durante toda la semana tú te has preparado con uvachado, con inachado. Ahora se ha visto, por ejemplo, esta anoche se ha visto incluso piñachado, que es la piña eso sí, del hinchado. Eso sí me comentaron. Se ha visto, eso es novedad. Entonces ese devoto se ha preparado durante todo el año, y es el devoto quien va a obsequiar, a degustar con sus amigos gratuitamente. Esos chados, por ejemplo, el uvachado, el inachado, ahora el piñachado, no cuestan, entregan a los visitantes, porque para el devoto es una alegría que le visiten sus amigos, que le visiten gente de afuera. Incluso la chicha es para todos los visitantes, pero en este caso la cerveza, que es algo que el mismo visitante pide que se pueda degustar en esa fiesta, y el devoto tiene que comprar cerveza, y eso es lo que cuesta, y muchos lo han mirado como un negocio, y eso es donde observa, por ejemplo, el párroco de la ciudad, porque dicen, no, las organizaciones que hay en la Iglesia Católica dicen, no, esto cada año se va haciendo ya como un negocio, y ya no tenemos que ver nada con la parte de devoción. Así es. Ahora, el tema con, digamos, la devoción de la Santa Cruz de los Motilones viene en realidad, como bien dice, traída por los españoles, y está basada, según estaba por ahí leyendo, en una celebración que también hay en España, como no podía ser de otro modo, ¿no? Que es la que se refiere a esta conmemoración, o sea, hablemos en tiempos históricos, ¿no? Cuando los españoles todavía ni siquiera se habían asomado por aquí, porque España como unidad, por último, ni la corona de Castilla todavía existía, estaban en el proceso de la reconquista. Bueno, los musulmanes desde el siglo IX más o menos habían impuesto pues ahí su presencia en la península ibérica. Poco a poco van reconquistando los cristianos de lo que después sería España. Y en este contexto, uno de los grandes triunfos que tienen contra los musulmanes invasores es la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Navas de Tolosa? Y esto también justo atañe a un programa como este, que no solamente es de temas culturales, sino de temas de misterio y enigmas. Es que, aunque se ha puesto en tela de juicio desde el punto de vista histórico, pero hay una tradición que narra que una de las cosas que animaron a los cristianos que estaban ahí luchando y en muchos puntos de la batalla casi por perderla, es la aparición de una cruz en el cielo,
una aparición pues de este tipo que ahora la tomaríamos de muchas maneras, pero en ese tiempo la tomaron como un milagro, y obviamente ese tipo de cosas son las que hacen que saques fuerzas de flaqueza, te creas que estás recibiendo una señal de bendición de Dios y arrasas con el enemigo, y fue una de esas victorias decisivas. Tanto así que cuando siglos después, porque eso fue más o menos en el siglo XIII, bueno, acá llegan más o menos por el 16-17, todavía la recordaban, y en su honor, pues aquí hacen lo de la Santa Cruz, ¿no? Aunque en la historia del cristianismo católico y también ortodoxo, bueno, las ramas más tradicionales del cristianismo, ha habido muchas santas cruces, ha habido muchas escenas también, incluso como la conversión del emperador romano Constantino al cristianismo, ¿no? Que supuestamente algunos dicen un sueño, otros dicen realmente se le aparece una cruz también en el cielo, y la leyenda está de en este signo o con este signo vencerás, ¿no? Y de ahí se cambia la historia. Hay muchas santas cruces, pero la que nos atañe ahora es la de Navas de Tolosa, que aquí, bueno, es la Santa Cruz de los Motilones, que también ahí hay un tema, ¿no? Sobre el nombre Motilón y sobre, bueno, cuántas personas en sí conocen el origen de la festividad. ¿Usted qué opina, profesor? Mire, yo quiero complementar lo que dices, Fernando. Efectivamente, esta batalla se ha dado en 1212, 1912, y justamente el 16 de julio, ¿no? Entonces, los españoles, cuando fundaban los pueblos, conquistaban pueblos, incluso los nombres de las comunidades eran en honor a sus tierras, a sus pueblos, y también recordando, por eso decía al inicio, Fernando, que la fundación española tenía muchos objetivos, era político, era social, económico y religioso, porque venían la evangelización. Entonces, cuando conquistaban pueblos, conquistaban con un nombre tal y recordaban las fechas que son de esa época de la guerra, que en 1202. Pero la iglesia tiene tres aspectos importantes, Fernando. Mire, se dice también que una cruz que se encontró un 14 de septiembre, que en el año 1320 más o menos, esa cruz ha sido guardada celosamente, pero luego fue robada esa cruz. Pero luego, de muchos años, en 650, esta cruz fue recuperada, que es el 3 de mayo. Entonces, tenemos que la Iglesia Católica tiene bien marcadas las fechas. 14 de septiembre, que es encontrada esta cruz, luego recuperada el 3 de mayo, y luego el 16 de julio, que es la batalla que se dio, y que luego aparece en el cielo una cruz que era como una bendición para ellos, y esta fiesta es recordada en España por muchos años. Entonces, se está viendo que Lamas tiene mucha relación con su historia, ¿no? Lamas es la única ciudad en la selva peruana que fue fundada como ciudad en su acta. Yo tengo una copia, por ejemplo, que traje, que es una copia del original, y que aquí se menciona precisamente el nombre de Lamas al triunfo de la Santa Cruz, que tiene que ver mucho con la historia de la fundación y con el nombre. Ahora, el 10 de octubre de 1656 se funda, pero con este nombre en honor a la batalla que se dio en 1212. Entonces, 3 fechas. Entonces, lo que no ocurre con los demás pueblos de la Amazonía, que no tienen esta acta de fundación que hacen que Lamas sea considerada como una de las ciudades más extraordinarias que existe en la selva peruana, porque todavía aquí en Lamas se conservan muchas costumbres. Ahora, este encuentro de los españoles con los supuestos chancas, que liderado por Ancuayo, porque en la plaza tenemos, por ejemplo, a un busto ahí que esa maravillosa estatua que la primera foto que tomé cuando llegué acá. Supuestamente Martín de Rivera es el conquistador español, porque él estaba encargado por el rey para conquistar pueblos. Pero hay una observación que se hace, ¿no? La estatua que está en la plaza, si bien es cierto,
si se habla de los chancas que vinieron por esta zona en busca de un refugio, porque los incas les buscaban, y se dice que en las pampas de Yaguarapampa, donde perdieron los chancas, fueron cortadas las cabezas como símbolo de que nadie se debe meter con los incas. Entonces los que pudieron huyeron, y se dice que huyeron con su líder Ancuayo. Ahora, eso ha ocurrido por los años 1450, pero por esta zona, cuando ya vienen los españoles en busca del dorado, fue en el año 1650, pero no le encontró pues al líder. O sea, hay un desfase de 2 siglos. De 2 siglos. Entonces hay una observación que se hace en la estatua de la Plaza de Armas, donde están dándose la mano Martín de la Riviera y Ancuayo. Eso no ha ocurrido. Pero esa es parte de la historia que se puede sustentar ahora, pero está demostrado con algunos vestigios que hacen de que el acta de fundación y algunas cosas que se han encontrado acá, por ejemplo, como espadas, ¿no?, con sus vainas, que han encontrado con sus espuelas de caballo, que han sido encontradas aquí en algunos pueblos, que hace de que se pueda tener como vestigio también que Lamas fue fundada por los españoles. Ahora, que también se dice que Lamas fue visitada, fue poblada por gente de los Andes, por supuesto. Ese intercambio que había de muchos años, había intercambios de la selva, hombres de la selva con familias visitaban la sierra, y hombres con familias, con sus señoras, visitaban la selva, y así hacía un intercambio de visitas, y que también Lamas fue visitada y establecida por gente de los Andes. Tenemos, por ejemplo, un vestigio que es, que yo lo puedo promocionando todos los años, es el centro ceremonial de Pamasto. Y tenemos también la población quechua hablante, que tiene mucha similitud con el quechua de Andahuaylas, que hay una comunidad en Andahuaylas que es el Pacucha, que es una comunidad muy enraizada con sus costumbres y quechua hablantes, y que se relaciona mucho ese quechua con la parte de la ciudad de Lamas, con la población. Ahora, las autoridades, nosotros como ciudadanos de Lamas, ¿qué hay que hacer para que esto se conserve? Seguir apoyando, con promocionar. Por ejemplo, ahora se está proponiendo que en Lamas se enseñe en las instituciones educativas, por ejemplo, el quechua lamista, como lo hacen en Andahuaylas, que haya talleres de enseñar, por ejemplo, los instrumentos típicos. Y eso va a hacer que la población misma, como usted dice, Fernando, que conozca su historia, conozca sus costumbres, conozca su folclore. Porque, si bien es cierto, yo soy lamista, es el único pueblo que conserva sus costumbres todavía, pero tenemos que conocer también su historia de este pueblo para quererla más y poder conservarla año tras año, ¿no? Sí, sobre todo también por otro tema, ¿no? El asunto es que, sobre todo en estas nuevas generaciones, ya no es como antes, ¿no? Que antes quizá, bueno, ni siquiera en mi generación, digamos que la anterior a la mía, era mucho como que la palabra de los padres era ley, y era tú vas a hacer esto, y no preguntes, ¿no? Y el hijo ya, bueno, seguía la tradición porque me lo dijo mi papá. ¿Y no le has preguntado a tu papá el por qué? No, eso a ti no te importa, yo lo sigo porque dice mi papá. En cambio ahora, si a ti te dicen algo, pues a los jóvenes, en fin, los hijos se rebelan, ¿no? O sea, y dicen, no, pues, o sea, si no me dices el por qué, no lo hago y punto. Y es más, hasta le agarran un poco de tirre, un poco de cólera, porque sienten que es una imposición. Por lo cual hay que optar por informarse, saber cuestiones de cultura, de orígenes, de historia, cosa que cuando de repente los más jóvenes dicen, bueno, ¿yo por qué voy a conservar esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Mira, porque esto viene de este origen, que también es tu origen, y entonces ahí ese germen identitario que siempre debe haber, ¿no?, en todos nosotros, y ya listo, y así, digamos, con esa justificación se puede hacer. Le digo porque algo así yo también en su momento hice en una comunidad del sur de Lima. Algo que me llama la atención de aquí, de lo que menciona del acta de fundación de Lamas, es, bueno, ya el nombre que le ponen. Bueno, para empezar, el nombre que le ponen no incluye la palabra Lamas. El nombre es El Triunfo de la Santa Cruz de los Motilones. O sea que, digamos,
como se acostumbra a decir ahora, ¿no? En un universo paralelo, quizá la ciudad se hubiera llamado Santa Cruz, en realidad. Así es. Por contracción del nombre, o se hubiera llamado El Triunfo, como hay un lugar en otro sitio del Perú. Pero bueno, me imagino que tal como pasó con Lima, que no se llamaba Lima, sino se llamaba Ciudad de los Reyes, igual el uso popular es el que preponderó y quedó como Lima, como Lamas también en este caso. Y algo que me llama la atención es cuando mencionan, digamos, la jurisdicción, los términos, como se decía antes, ¿no? Acá, y mencionan que, digamos, para ponerlo así, desde Lamas en ese tiempo se estableció un control, ¿no? Hasta, digamos, las cercanías de Moyobamba, un sitio que llaman La Calavera. No sé por qué me suena, pero no tengo en claro cuál es. No sé si se refiere al Morro de Calzada, no creo. Sí. Y por la parte del nordeste hasta el río de Paranapuca. Bueno, Puca, hay varios sitios con topónimo Puca que están justo hacia la zona este, ¿no? Y por el río de Huánuco hasta la provincia de Los Barbudos. Bueno, evidentemente ya nada de eso se llama así ahora, pero con un poco de investigación histórica se puede saber que definitivamente eso es mucho más grande de lo que ahora es la provincia de Lamas en el 2023. Es bastante interesante. Acá habla eligiendo como eligió por abogada a la Virgen Santísima de la Concepción y nombrado por patrona al triunfo de la Santa Cruz. Al triunfo, mire, el término de fundación es el triunfo, pero el término de la patrona es al triunfo. Y la fundación es el triunfo. Mira, dos términos que tenemos que conocer, ¿no? Como patrona de la Virgen Concepción al triunfo de la Santa Cruz. O sea, la patrona de Lamas se llama al triunfo de la Santa Cruz y la fundación de Lamas se llama el triunfo de la Santa Cruz. Mire, dos términos que a veces, y muchos promocionan, incluso desde la municipalidad, estuvieron promocionando, y esta ha sido una discusión tremenda. Se ha promocionado la fiesta patrona de Lamas como el triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones. De Lamas estoy poniendo. Eso se ha discutido mucho, pero la Iglesia Católica lo ha tomado ello como exaltándola a la cruz. Por eso es que la parroquia de Lamas se llama el triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones, como exaltándola a la cruz. Por eso la cruz de Lamas es única también, porque tiene sus exaltaciones. No es una cruz vertical, tiene unas exaltaciones alrededor de la... Eso es una cosa interesante también, porque la Iglesia Católica lo toma como tal y lo exalta. Por eso es que lo denomina la parroquia de Lamas el triunfo de la Santísima Cruz de los... Pero el nombre de la patrona es al triunfo de la Santa Cruz. Esos son dos temas que tenemos que ir promocionándolo para que la población misma, los devotos, puedan promocionarle como tal en sus afiches y todo eso, ¿no? Acá menciona provincias, o sea, está hablando de provincias, digamos, dependientes de Lamas en ese tiempo. Sí. A ver, las provincias que hay desde los Tabalosos, bueno, eso sí se llama así hasta hoy, hasta las costas del Brasil, circunvecinas al gran río Marañón con los grados de equinoccial por su majestad. Bueno, eso es bastante grande. Y, o sea, en realidad, digamos, en sentido estricto, de acuerdo a esto, claro, la patrona de Lamas sería el triunfo de la Santa Cruz, sin mencionar la palabra Motilones, y abogada, o sea, digamos, la protectora desde el punto de vista católico que tendría como hija, vamos a una de sus hijas predilectas a Lamas, sería la Virgen en su, digamos, en su versión, ahorita no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? La Virgen Santísima de la Concepción, bueno, vale, la Virgen de la Concepción, ¿no? Muy interesante, porque eso no lo sabía y creo que tampoco no es tan ese detalle tan difundido, ¿no? Sí, efectivamente. Advocación, esa es la palabra, advocación. Yo decía. Sí. Y eso hay que ir promocionando. En las escuelas, los docentes, por ejemplo, tienen que hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lamas se está viendo que en las instituciones educativas ya era tomado, por ejemplo, una institución educativa inicial, la 250, que celebra toda una patronita durante toda la semana. Incluso a mí me invitan para hacer cuentacuentos ahí para niños sobre la patrona de Lamas, ¿no? Entonces, eso se debería hacer en todas las instituciones. Lamas, yo siempre he dicho que
que desde la municipalidad provincial tenemos que promocionar, sacar ordenanzas, por ejemplo, desde los que conduce un carro que tiene una empresa de transportes, debe estar con la identificación de la fiesta. Por ejemplo, si un pasajero se sube en Tarapoto al carro con música típica, llega a Lamas, llega a un restaurante y encuentra a música típica, a los que están atendiendo el evento con un atuendo, la mista, y a los que atienden un hotel igual. O sea, en esas fechas deben estar de fiesta, pero con la identidad que tiene Lamas. Y eso tenemos que ir promocionándolo cada día, haciendo entender a la gente, porque la gente solamente está pensando muchas veces, y eso no me equivoco, no me van a dejar de mentir, la gente está pensando en las fiestas patronales, en la parte de negocio. Sí, se dinamiza la economía, pero también tenemos que no descuidar la parte tradicional o religiosa que tenemos, ¿no? Uh-huh. Sí, así es, pero sobre todo este documento que ha traído me resulta... Y eso te lo voy a dejar, ¿no? Muchas gracias, sí. Porque en realidad Sí. es muy interesante. Es una cuestión histórica, incluso acá están los antiguos nombres de muchos lugares, como, bueno, San Francisco de Borja, sé dónde está, Chachapoyas, Moyobamba, evidentemente, Sí. Santander de la Nueva Montaña, ya se lo tengo de tarea, averiguar qué es ahora Santander de la Nueva Montaña. Pero sí, bueno, al parecer hay nombres que han cambiado, y como tal también las fiestas pues se dinamizan en el tiempo, y ahora incluso Es pues un poquito que tiene... estábamos hablando de la fiesta, ¿no? Claro. O sea, La exaltación de la cruz, así es una Así es. fiesta que tiene que ver con el tema de Navas de Tolosa. y estos son los nombres de los devotos, ¿no?, de este año. Los 16, algunos que no pasan muchos años, y los 12 que están pasando, ¿no? Y eso hay que reconocer esa, vamos a decir, esa valentía que tiene un poblador de Lamas de poder pasar esta fiesta, porque es un compromiso inmenso, es muy serio durante todo el año, y más aún en la semana de la fiesta. Tú tienes que tener mucha serenidad, porque no debes molestarte, incluso no debes renegar, porque hay una creencia que la cruz te va a castigar. Entonces, y en eso tiene que tener mucho apoyo el devoto para que esta fiesta lo salga de lo mejor, ¿no? Hay un tema que veo y que también ya lo había mencionado, ¿no? Que se ve en realidad en todos lados, en todo el Perú, en todo el mundo, en todo el orbe cristiano, como dicen, ¿no? Como que suena tan bonito decirlo así, que es que a veces hay una falta de continuidad, porque quizá la familia o la persona encargada o se vuelve no creyente o cambia a otra creencia, a otra religión, y yo creo que eso puede ser uno de los motivos por los que en muchas festividades pues ya no encuentran digamos que una vía de proseguir hacia el futuro, ¿no? Y yo creo, porque ya ocurre en Europa, ocurre en otros lugares donde el proceso de secularización está mucho más avanzado que acá, pero todo lo que ocurre allá, más temprano que tarde, llega aquí, va a pasar acá, y va a llegar un momento en el que van a tener que buscarse nuevas estrategias para atraer a la juventud y para que no se extingan estas cuestiones. A mí eso me preocupa muchísimo, porque yo soy licenciado en trabajo social, pero como tal soy bachiller en ciencias sociales, entonces tengo un poquito de antropólogo, un poquito de sociólogo y todo eso, y también me encanta de modo autodidacta, y me preocupa mucho la preservación de las manifestaciones culturales que se pueden perder, vamos a decirlo así, bonito, por la propia libertad humana, que es tan cambiante, ¿no? Fernando, hay algo que has mencionado hace unos instantes sobre que las tradiciones son de generación en generación. Nuestros padres nos decían esto vas a hacer, y nosotros cumplíamos como tal. Y eso no ocurre ahora. Y yo le llamo, mira, a mí me da mucha pena decirlo, que en la comunidad quechua del Huayco, por ejemplo, de aquí a 10 años vamos a estar hablando lo que estamos hablando ahorita, que las cosas van a ir cambiando, desapareciendo. Los abuelos que se dicen, que están todos los domingos en la Plaza de la Cultura del Huayco, están exhibiendo su música típica, su vestimenta típica y su manera de bailar. Pero eso es una cuestión teatralizada, ¿no? O sea, el mismo nativo, por necesidad económica, expone sus fiestas sin ver ya la parte filosófica. Porque hay que recordar, Fernando, que la fiesta tradicional de los oriundos, de los quechohablantes, es una cuestión filosófica. Y yo danzo, por ejemplo, la danza de la cajada, por una razón, por una cuestión que me relaciono mucho con el campo, con la caza de animales, que yo tengo que cuidar ese campo. Por eso es que el quechohablante lamista
quechua hablante del huayco, siembra sus productos, pero cuidando la flora, cuidando la fauna. Entonces, para ellos es una cuestión filosófica poder danzar solamente la cajada, por ejemplo, el día de la fiesta patronal, los días de la fiesta patronal, y la carachupeada, por la danza de la carachupa, que solamente es el 31 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que las costumbres en los pueblos sufren cambios terribles, que es la famosa transculturalización. Eso es terrible para nosotros, pero sin embargo, hay muchos pueblos como Lamas que, a pesar de la tecnología que ha llegado, que si bien es un bien para la cuestión de comunicación, porque ahora en las redes podemos estudiar, podemos informarnos inmediatamente sin recurrir a un libro, por ejemplo. No hay la costumbre ya de leer. Los jóvenes ahora están viendo qué sucede en el mundo o jugando con la red. Entonces, esta transculturalización hace de que la nueva generación va descuidando su propia identidad. Y me da mucha pena decir que de aquí a 10 años vamos a estar hablando este término de que ya no tenemos a nuestros abuelos, ya no nos vestimos como tal, las costumbres, las danzas, ya no lo vamos a disfrutar como cuestión filosófica de identidad, sino vamos a teatralizar lo que ya se perdió. Uh-huh. Eso es terrible, ¿no? Y yo digo una cosa, el tema de la identidad va mucho más allá de la cuestión religiosa. ¿Por qué? Por ejemplo, Noticias de España, que es un país que sigo mucho en las noticias, tengo buenos amigos allá y todo. Por ejemplo, allá está el tema de las Semanas Santas tan fastuosas que se ven sobre todo en Andalucía, en otros lugares, y entrevistaban a personas jóvenes que estaban ahí con mucha, en este caso no sería devoción, por lo que les voy a decir a continuación, digamos, pero con mucho compromiso, ¿no?, de llevarlo adelante porque es parte de su cultura, y muchos de ellos, por ejemplo, eran ateos o eran agnósticos, pero lo hacían a conciencia, no lo hacían por un tema de diversión ni por un tema de el turismo nos trae dinero, sino por compromiso con su sangre, con su pasado. Incluso yo no soy católico, hace ya algún tiempo, estoy en otra rama espiritual, que siempre lo digo, ¿no? La revelación de Urantia, para muchos les he hablado de qué es eso ya en los programas, pero quiero tanto al cristianismo porque es parte de mi origen, porque es parte de mi familia, de mi historia. No me explicaría yo si no estuviera el cristianismo en mi familia, sobre todo el católico, que me preocupo muchísimo por su preservación. O sea, en mi casa y en Lima tenemos una gigantesca imagen del Sagrado Corazón de Jesús y yo jamás la pienso quitar, y en el momento que tenga hijos permanecerá ahí bien cuidada, ¿no?, por más que ya la creencia se haya extinguido. Lo mismo aquí, ¿no? Sí, como parte de este proceso de cambio, para muchos inexorable, inevitable, pues se pierde el tema de la fe, al menos hacerlo con identidad, ¿no?, ya por una cuestión de orgullo local y de amor por tus ancestros, ¿no?, que son esos hombros sobre los cuales uno siempre está de pie. Así, definitivamente, y eso tenemos que ir trabajando desde las familias, desde las instituciones educativas. Yo siempre estoy lanzando el grito al cielo, diciendo a las autoridades educativas, por ejemplo, desde la UGEL, que tome con mucha atención estas cosas de las costumbres, porque hay que recordar que la currícula, por ejemplo, es transversal y tiene que ver mucho con lo que se desarrolla en tu comunidad, y tienes que diseñar tu currículo teniendo en cuenta lo que tienes en tu comunidad, en tu pueblo, y Lamas es rico en ello. Mire, hay mucha gente, yo recuerdo hace como 5 años atrás, la gente de Tarapoto, que está cercano a nosotros, que es un pueblo muy próspero económicamente, las instituciones educativas venían a Lamas a disfrutar de la fiesta con sus alumnos desde el jardín. Ahora ya no se ve eso, poco, ya no se ve. Las mismas instituciones de Tarapoto están celebrando sus patronitas. Mira, qué extraordinario. Qué extraordinario. Entonces, desde las instituciones educativas tenemos que trabajar para la parte de identidad, que conozca sus raíces y que lo quiera como tal, para seguir conservándola a través del tiempo, ¿no? Nosotros pasaremos, pero quedarán nuestras generaciones que se identifiquen como tal. Por ejemplo, si yo soy de Lamas, soy de la selva, tengo que hablar con mi dejo
porque es propio, es mío. Si yo me voy a Lima o a otros países, a veces ya vengo con un tono diferente, pero porque es tu propia vivencia, pero llegas a tu pueblo, tienes que identificarte como tal. Podemos conocer qué es el tacacho, qué es el inguiri, qué es el masato, qué es la chicha de maíz. Y eso cuando a alguien le presentan, ¿no? Y dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Oye, este es masato. ¿Cómo te vas a acordar? Ah, no me recordaba, pensaba que era leche. No, esa identidad no debe estar en uno, como tú dices, Fernando, debe permanecer en cada poblador de cualquier sitio del mundo. Yo tengo, cuando venían amigos, por ejemplo, de España, con psicólogos, hacer sus prácticas en Lamas, ellos nos contaban que en catalán, por ejemplo, a ellos les obligan desde muy niños, desde casa, a hablar el idioma catalán, y que eso es una obligación política que está enraizada en las instituciones educativas, que es el inglés u otro idioma es opcional para ellos. Entonces lo que tenemos que hacer eso es en la región San Martín, en Lamas específicamente, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y hay gente que pega grito en el cielo, que me llaman de retrógrado para abajo, cuando yo digo que estoy harto del idioma inglés y que me gustaría que no se haga la cuestión educativa pensando de una manera tan mediocre, discúlpeme si suena fuerte, como si todos tuviéramos como el pináculo de nuestro logro ansiado irnos del país, porque eso es lo que nos están diciendo. Exacto. Al decir, enseña inglés que es tu futuro, Dios mío, yo no quiero ir a Estados Unidos jamás, quizá de visita y a los lugares medio recónditos por los temas que me gustan, pero vivir en ese país, Dios me libre. Terrible. Y si me voy alguna vez a vivir a otro país, va a ser un país de habla hispana, porque medio compartimos cultura, ¿no? De repente España mismo, pero no tengo por qué aprender inglés, pero ahora te fuerzan a hacerlo. Y en detrimento de las lenguas que ya hay acá y que sí necesitan apoyo, como el quechua en todas sus variantes, o el aymara, o el que domine, aparte del español, en cada región. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy de Misterios al Anochecer, especial cultural, como dicen por ahí, dossier, ¿no? Dedicado a este tema específico de la patrona de Lamas. Muchas gracias, profesor Rubén López Hidalgo. No sé si desea culminar con algo final. Fernando, yo quiero agradecerte. Estos programas son los que deben invadir los medios de comunicación, ¿no? Donde se puede hablar de la cultura, se puede hablar de política, se puede hablar de economía, ¿no? Y eso hace de que las generaciones... Ahora, por ejemplo, en radio, ahorita en Lama no sé cuántos jóvenes nos estarán escuchando, por ejemplo, en las redes, no sé cuántos, pero sin embargo, en horarios que puedan tener mayor masivo la audiencia, donde se puede hablar temas que hablan de lo nuestro, ¿no? Temas que nos ayuden a ese progreso que tanto se habla. Muchas veces decimos que el progreso, si hablamos de progreso es económico, no, el progreso es humano, hay que pensar en el ser humano que esté pensando siempre en su persona, en su familia, en su comunidad, en su pueblo, en el mundo, para que se desarrolle como tal. En ese sentido, Fernando, yo te quiero obsequiar un libro de mi autoría sobre las danzas folclóricas y costumbristas de la ciudad de Lamas, donde se ha hecho una compilación de que en Lamas todavía hay danzas que se conservan y otras que van desapareciendo lamentablemente. Te obsequio con mucho cariño, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor Rubén López. Sin duda le voy a dar una lectura exhaustiva. Y a veces también en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú hacemos algunas reseñas de libros, así que puede ser, ya saben que se tienen que suscribir. Bueno amigos, por el día de hoy, por este sábado ha sido todo con mi persona, Fernando Chapi Martínez al habla, en Misterios al Anochecer, gracias a Estación Lamas 96.3, que no solo llega a Lamas, también yo lo sé, están escuchando en Tarapoto y en otros lugares de la región a través de las redes y luego se cuelga en Misterio Infinito Perú en YouTube. Saludos y tengan muy buenas noches. Si van a pasear y sobre todo a disfrutar con los bailes, bueno, hay derecho, háganlo con todas las ganas. Un abrazo.